El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. El discernimiento para yo entender tu palabra, lo que tú has escrito, lo que tú has revelado, porque toda la escritura dice que es la revelación del Señor. Nada está aquí por casualidad. Los hombres que escribieron, que Dios usó escribiendo su santa palabra, fue bajo la inspiración de su Santo Espíritu. Una revelación de 66 libros, sea Jehová glorificado. Acompáñenme al libro de Josué, capítulo 11 del libro de Josué. Vamos a dar lectura, alabanza en nombre del Señor, gloria a Dios. Del versículo 1 al versículo número 4. Vamos a usar bastante del capítulo, pero vamos a leer esos 4 versos. Josué capítulo 11. Cuando oyó esto Jabín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, y al rey de Sinrón, al rey de Asac, y los reyes que estaban a la región del norte, en las montañas, y en el Arabat, sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y el cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al pereceo, al jebuseo en las montañas, y al ebeo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está en la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Verso 5. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Padre, gracias te doy por tu revelación, por tu palabra. Glorifícate, ministranos, háblanos, enséñanos, que no seamos oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. Porque tu palabra, que es espíritu, como tú dices en Juan capítulo 6, no regresa vacía. Habla a tu pueblo. Y aquel que está aquí, Dios mío, con una mente cavilando por el espacio, déjale saber que tú en tu misericordia le has recogido y le has traído frente de tu altar para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Del otro aplauso al viviente y se puede sentar. Gloria a Dios. Quiero hablar del tema conociendo las fortalezas de Satanás. Conociendo las fortalezas de Satanás. La gente tiene una idea errónea de cómo opera Lucifer y sus agentes. Por eso es que hay tanta derrota. Ministerios caídos, pastores caídos, gente cayendo día a día,
en pecado, no se dan cuenta que Satanás opera con cierta inteligencia y los siervos de Satanás, sus demonios, también utilizan la inteligencia. Ellos no funcionan así sin ninguna motivación o planificación. Déjeme decirle algo, el capítulo 11 del libro de Josué es un mapa histórico de una estrategia espiritual. Escúcheme bien. Es un mapa histórico de una estrategia espiritual. En otras palabras, usted se preguntará, ¿por qué el Señor en este capítulo 11 de Josué menciona tantas cosas? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué propósito saca Orona o saca cualquier hermano en saber este orden cronológico de este capítulo 11 de Josué? Quiero que entienda bien, porque todo tiene una revelación. Lo que Dios permitió en el mundo histórico, geográfico, debajo de eso se oculta una estrategia espiritual, ya sea de Dios para su pueblo revelarle o de Satanás en contra del pueblo de Dios. Y es ahí donde muchas veces la gente fracasa y no sabe escarbar y sacar fuera, como el que busca oro en una mina, que se ensucia las manos, suda, pasa mucho tiempo y después de estar mucho tiempo, tal vez ya hasta años, excavando una mina, todo sucio, encuentra una vena de oro. Así es la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra por encima en letras negras o tal vez rojas, no puede sacar lo que Dios quiere que usted entienda. Capítulo 11 de Josué dice: cuando oyó esto Jabín, rey de Hazor, eso es importante. Oyó Jabín. ¿Qué oyó Jabín? Hay tres posibilidades de lo que oyó este rey. Número uno es que cuando Israel atacaba, no atacaba de una manera simplemente política. Ellos pensaban que Israel atacaba sin misericordia, que cuando llegaban ellos destruían todo. Esa es una de las cosas que escuchó Jabín. Lo segundo, alabanza sobre el Señor, era que Israel ponía en ridículo a los reyes. No se olvide que en este momento dado, antes de esto, amén, Josué capturó unos reyes y le puso sus pies sobre sus cuellos y luego los mató. Ellos pensaban y decían, esa es la manera que trabaja el pueblo de Israel. Otra razón era que pensaban de que Josué, cuando llevó el campamento de Dios a Gilgal, según está registrado en el capítulo 10, verso 43, esta gente pensaron, ya Israel no va a atacar. Ahora, ¿qué significa todo esto? Déjeme decirle que había una confederación. Vamos a explicarle esto. Una confederación de los cananeos. Y quiero que entienda esto bien claro, porque esta gente, los cananeos, los pereceos, los eleveos, el pereceo y el eteo, no simplemente representan personas, sino representan potestades satánicas que se ubican en regiones espirituales. O sea que los demonios se organizan bien cuando van a atacar. Y por alguna razón u otra sabemos que ellos son territoriales. Sabemos, por ejemplo, allá en Gádara, que cuando Jesús llegó a Gádara y aquellos demonios
le dijeron al Señor, no nos saque de esta región. Hay una geografía espiritual, hay una geografía donde Satanás tiene ubicado, amén, ciertas potestades de ciertos calibres donde atacan al pueblo de Dios. Y aquí está retratado en el capítulo 11 de Josué. O sea, ¿qué sucede? El pueblo de Israel había derrotado la coalición que ellos tenían en la parte sur del país. Entonces, ¿qué sucede? La parte norte de Israel se había dividido y el resto de los cananeos se había ido para el norte. Pero ¿qué está sucediendo? Llega algo. Es aquí donde se forma una coalición entre este rey Jabín, verso 1, cuando oyó esto Jabín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sirón y al rey de Achab. Se unieron. Vamos a unirnos. ¿Por qué razón? Yo creo que usted entienda algo. Cuán poderoso es Jehová de los ejércitos. Porque el hombre de Dios solamente es Josué. Josué nada más, un general, el general Josué, que está con el ejército de Jehová. Mas sin embargo, todos estos reyes que representan potestades satánicas, usted ve, en el mundo histórico solamente era el ejército de estos reyes, pero en el mundo espiritual se estaba moviendo en lugares espaciales el ejército satánico, moviéndose. Nótese que se toma una gran cantidad de demonios bien organizados para atacar a un hombre de Dios o un propósito de Dios. Y aquí lo que la gente no puede leer ni entender. Está escrito con historia, pero la revelación es espiritual. Dice la palabra en el versículo número 2, y los reyes que estaban en la región del norte, porque le acabo de explicar, los del sur habían sido derrotados y los del norte se dividieron y se fueron para el norte. Y ahí hacen esa coalición, una confederación, y dicen, nosotros no podemos entrar contra Israel. Ahí hay un hombre terrible, un general llamado Josué. Y ese hombre Dios le usa. Ese hombre no es un muñeco. Ese hombre se levanta de mañana todos los días y llama a Jehová de los ejércitos. Pero quiero que entienda algo. Esta gente representado en esta multitud representan potestades satánicas que en el mundo invisible se congregaron para venir en contra de un propósito divino. Y cuando yo hago y pienso y miro una mentalidad, así pasa hasta el día de hoy. Satanás se ubica en posiciones para atacar tu vida. Y cuando Dios no está contigo, tú vas a ser derrotado en todas las áreas de tu vida. Tú vas a ser un blanco fácil porque Dios no te defiende. Como le pasó una vez a Sansón, que dijo, yo me saldré como las demás veces. Dice la palabra, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ahora mire esto, verso 3. Y el cananeo que estaba en el oriente y en el occidente, al amorreo, al eteo, al pereceo, al jebuseo, en las montañas. Nótese que hay cierto tipo de potestades que se mantienen en lugares más altos y otras potestades que descienden a lugares más bajos. No todas las potestades están ubicadas en el mismo lugar. Estos que estaban en las montañas representan las potestades que se mantienen en lugares altos. No se mantienen en lugares terrestres. Por tanto, como nosotros no sabemos, porque no los vemos, porque un demonio es invisible, pero Dios los ve, y los ángeles de Jehová los ven, nosotros lo único que tenemos es clamar a Dios, buscar la presencia del Señor, para que Él mueva su ejército angelical a favor de usted y de mí. De otra manera, vamos a ser destruidos en todas las áreas de nuestra vida, voy y repito. Pero mire esto. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos. Mucha gente como la arena que está en la orilla del mar. Una multitud con muchísimos caballos. Yo creo que usted entienda eso. Porque el Espíritu Santo dice que este ejército, muchísimos, salieron en caballos.
Usted dirá, bueno, eso no tiene ninguna importancia. Está erróneo. Está erróneo porque cuando esta gente sale en una gran multitud de caballos, como dice el verso 4, dice esto, y carros de guerra, había una profecía dada por Jehová que se la había dado a su siervo Moisés. Y es aquí cuando la gente de la Escritura no sabe especificar las razones de ciertas revelaciones. Dice que salieron con gran multitud y muchísimos caballos. Ahora, ¿qué Dios le había dicho a Moisés? Dios había dicho algo. Y el pueblo de Israel lo sabía. Allá viene un gran ejército, enorme, grande, muchísimos caballos. Cuando el pueblo de Israel mira y ve a la distancia esa multitud de caballos, algo inmediatamente le vino a la mente de Josué. Es importante que usted nunca se olvide de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te va a sacar a ti de problemas y dificultades en momentos de dolor que te van a llegar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si tú no sabes guerrear contra Lucifer con la palabra, tú eres una persona derrotada. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le reveló a Moisés? Concerniente cuando viniera gente a caballo, que parece algo que no tiene importancia. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 20, verso 1. Deuteronomio, capítulo 20, mire la palabra del Señor, verso 1, para que usted comience a darse cuenta cómo Jehová opera. Deuteronomio capítulo 20, verso 1. Esto es lo que Jehová había dicho. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Esa palabra, esa profecía se la dio Jehová a Moisés. Y Moisés le dio la fórmula a Josué. Mira, Josué, te voy a decir, así dice Jehová, el día que tú te enfrentes a un ejército, no importa cuán grande sea, y tú veas que viene con muchísimos caballos y carros de guerra, yo Jehová te digo desde ahora que no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo y yo soy más poderoso que ellos, para que tu fe sea firme y entienda que el que pelea no eres tú, soy yo Jehová de los ejércitos. Y que la fuerza, no se olvide lo que el caballo representa. El caballo representa conquista y poder. O sea, que el enemigo va a venir a tratar de conquistarte, a derrotarte con poder que delante de mí es como agua que se va de las manos. Pero Josué, que era un general terrible, sabía esa profecía de Dios. Es importante que usted entienda la palabra del Señor. Y hay que saberla leer y aplicar y entenderla. Ahora mire esto. Dice la palabra del Señor, verso 4. Estos salieron y con ellos todos tu ejército, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se reunieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Pero habían dos cosas. Estas son las estrategias que Dios da al que ora. Primero, Josué sabía que la victoria era de él, porque Jehová no miente.
Y lo que Dios habla se cumple. Lo creas tú o no lo creas. Cuando Jehová habla, Jehová no pide opiniones si tú crees o no. A Dios no le interesa que si tú crees o no, con tu mente vacía, Jehová va a hacer lo que va a hacer, aunque tú no creas nada. Entonces Josué entendió que la victoria es de nosotros. Pero ahora hay ciertas estrategias cómo pelear con Satanás. Toda esta gente viene. No se olvide que toda esta gente representa potestades satánicas en contra del pueblo de Dios. Y vienen a atacar a Josué con su ejército. Pero Josué sabe que hay que seguir estrategias muy de cerca, dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué hace Josué? Cuando esta gente se reúne y comienzan ese tiempo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Todos estos reyes que representan potestades satánicas, planificando cómo vamos a destruir el pueblo de Dios y a este hombre llamado Josué, que es terrible, vamos a acabar con él. Jehová le dice a Josué, sal de momento, atácalos de sorpresa. Esa estrategia es importante. ¿Cómo yo me adelanto a Lucifer? Yo me adelanto a Lucifer porque yo no espero el ataque del enemigo contra mí. Yo comienzo a buscar el rostro de Dios diario en mi vida diaria. Cada vez que yo doblo mis rodillas, yo estoy levantando una cerca de protección contra Satanás. Satanás le dijo a Jehová estas palabras. A Job lo tiene cercado en todo. Vaya al libro de Job conmigo. Libro de Job, capítulo 1. Mire la palabra de Dios. Yo creo que usted entienda bien este asunto. Job, capítulo 1, versos 9 y 10. Job 1, versos 9 y 10. Respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios en balde? No le hace, mire esto, mire la cerca que hace la oración. Este Satanás testificando, ¿sabe? Escucha ahora la voz de Satanás testificando en el verso 10. Esto es lo que dijo Satanás a Jehová acerca de Job. Mire esto, no le ha acercado alrededor a él. Primero, la cerca que usted tiene personal. Usted camina por la calle, usted ve en su automóvil, pero hay ángeles que le rodean si es que usted está en la presencia de Dios. Segunda cerca, mire lo siguiente, a su casa. Su casa está cercada. Dios tiene ángeles en cada esquina de su casa, si es que usted es un hombre o una mujer de Dios. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Mire esto claramente. Y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Satanás reconoce que la bendición en el trabajo la da Jehová. Que tú tengas fuerzas para levantarte mañana, ir a trabajar, o el lunes o el martes, no es tuya la fuerza, es de Jehová de los ejércitos. No deshonres a Dios. Dale la honra a Dios. Porque Dios te ha puesto el respirar para que tú te levantes, amén, a buscar trabajo y puedas echarte un par de pesos en el bolsillo. Porque el día que Jehová decida pagarte, por más que quieras trabajar, no te vas a poder levantar. Ahora mira lo siguiente, volviendo a Josué capítulo 11, verso 6. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y mira lo que va a hacer, vas a dejar sus caballos, le va a quitar los hierros que le ponían a los caballos. Esa es como un tipo de rejilla que le ponían a los caballos junto con las carrozas. ¿Sabe por qué dijo eso Jehová? ¿Sabe por qué dijo claramente, suelta los caballos, déjalos libres? Porque ninguna persona podía cogerlo. Era otro mandato que Dios había dicho. ¿Sabe por qué Dios había dicho esto? No coja los caballos, déjalos libres, quita los hierros que tienen. Porque Jehová decía, yo no quiero que ustedes cojan los caballos y piensen
que por el poderío y la fuerza del caballo que le da ventaja a ustedes en una guerra, ustedes piensen que ustedes ganaron la guerra. No quiero que cojan los caballos, los dejan ir. Porque yo quiero que cada vez que ustedes peleen sin caballo, sepan que yo, Jehová, te di la victoria. No porque tú tienes un ejército preparado con caballos y carros de guerra. Mire la palabra de Dios claramente, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 17, 16. Deuteronomio 17, 16. Mire la palabra del Señor ahí. Deuteronomio 17, 16. Gloria a Jesús. Mire claramente. Dice, 15 y 16, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Déjenlo ir. Hasta ahí llegaba el Señor. Y estos son detalles que la gente ni cuenta se da. Que a veces Dios prohíbe algo que para ti no tiene importancia. ¿Qué importancia tiene de que vamos a vencer este ejército y nos llevemos los caballos para casa? Muchísima. El caballo es un símbolo de poder y de conquista personal. Y Dios quería endoctrinar a su pueblo de que la victoria del pueblo de Dios depende y dependía en ese momento del poder de Él, no de fuerza humana ni poderío de animales. Y es ahí donde fracasamos nosotros. Mira la casa que tengo, mira el auto que tengo, mira cuántos millones tengo. Y Jehová te dice, tú no tienes nada. Lo que tú tienes porque a mí me ha placido ponerlo en tus manos. Pues el día que tú vengas a decirme que es tuyo, te lo quito todo y no te quedas sin nada. Te acabo todo, te seco todo, te voy a secar el arroyo. Y es ahí donde uno tiene que madurar y entender que lo que tengo, Él me lo dio. Y lo que no tengo, también Él me lo dio. Y es ahí donde yo tengo que pensar. Ahora mire esto, algo interesante. En el verso número 6. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Verso 7. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. De momento. Mire, usted tiene que estar bien apercibido. Yo no sé cuál es la escuela suya de oración. Pero yo sé de personas que están en las iglesias y no oran. Y cuando aparece el cáncer, cuando aparece la tragedia, cuando aparece el rey Jabín contra ti, con sus caballos, tú no tienes defensa. Simplemente porque Jehová no está contigo. Tú nunca lo buscaste. Y hay que estar en la presencia de Él. Como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia yo estoy. Porque si usted va a convertir a Dios en una persona que siempre que usted quiere algo, va donde Él, pero el resto del tiempo no lo busca para nada, Dios no te va a contestar. En aquel día clamaréis a mí, dice Él, y yo no les oiré. Hará un siervo sometido, que pelea las batallas de Jehová y que día a día, mucho o poco, pero constantemente
dobla sus rodillas ante Él, a Él se le responde, a Él se le protege, a Él se le pone las cosas en las manos, a Él se le da sabiduría y entendimiento para resolver enigmas y problemas. Cuando los problemas lleguen, tú dices, ay, ¿cómo voy a salir de esto? Ay, la puerta está cerrada. Con la sabiduría que Dios le da, mira, va, haz esto y Dios te va a abrir puertas. Eso lo da la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Ahora mire esto, amado. Dice la palabra en el versículo número 8. Y los entregó Jehová en manos de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón. Yo creo que usted entienda algo claramente. ¿Quién era Sidón? ¿Quién era Sidón? Mire la palabra ahí. Dice claramente en ese verso, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón. Sidón era el primogénito, escúcheme bien, el primer hijo que tuvo Canaán. Eso está registrado en la palabra del Señor en Génesis capítulo 10, verso 15. Pero Canaán cayó una maldición sobre él. Y es de Canaán, de ese linaje, que la palabra registra de dónde se esparcieron los cananeos. Eso está también en Génesis 10, verso 18. Y hasta ahí los persiguieron. ¿Qué significa eso? Que Dios llevó a esta gente hasta donde estaba su propia maldición. ¿De dónde nació su maldición? Hasta ahí Jehová los llevó. Lo que implica que ninguna maldición me alcanzará a mí jamás. Porque en el poder de Dios, en la autoridad del Espíritu Santo de Dios, Dios me lleva y los entierra en el lugar donde nació la maldición de ellos. ¿Están conmigo, amado? Ahora mire esto. Cuando yo leo este capítulo 11, digo, qué tremendo como Jehová opera. Cómo Dios me muestra con una situación militar, política, histórica, cómo yo puedo vencer en el mundo espiritual el ejército de Satanás. Entonces yo cojo esta página, la arranco de ahí, me la como y pongo en práctica y entiendo las estrategias del Espíritu Santo de Dios. Y soy más que triunfador y más que victorioso. Mire esto, verso 8. Y lo siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misfomaim, que significa lugares quemados de agua. Lugares quemados de agua. O sea, Dios destruyó la fuente de vida de ellos. Todo lo que hace el Señor por proteger un pueblo que le busca de verdad. Muchos cristianos andan como realengos. Ellos andan para arriba y para abajo. Y yo los miro, los observo. Y veo sus flaquezas, sus debilidades. Veo que no progresan. No podemos depender de la fuerza, hermano, de Egipto. Eso es lo que Jehová nos está enseñando. No dependas de la fuerza de Egipto. Tú tienes que depender de Jehová de los ejércitos. Isaías 30 dice la palabra del Señor, verso 1. Isaías 30, verso 1 dice el Señor. Ay de los hijos que se apartan. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse, mire esto, con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. No dependas más de tu chequecito. Todo el dinero que tienes en el banco se te va a quedar. No te vas a llevar nada. Depende de la fuerza de Jehová de los ejércitos. Isaías 31,
verso 1. Isaías 31, verso 1. Ay, es un ay apocalíptico, un ay de dolor. Ay de los que descienden en Egipto. Egipto es prototipo del mundo. De los que dependen del mundo. De los que dependen de lo que la carne ofrece. Ay, dice ellos. De los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, en sus propias conquistas, en su propio poder. Y su esperanza ponen en carro porque son muchos y en jinete porque son, mire ese valiente, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. ¡Ay de ellos!, dice ellos. ¡Pena le tengo!, dice Jehová. Entonces llega una situación económica como está pasando la nación. Una crisis económica. Perdiste el trabajo. Te cancelaron el proyecto. Se fue en bancarrota. O no te pagaron el contrato o el trabajo. Y comienzas a gastar lo que tienes, lo poco que has guardado, empiezas a gastarlo. Y te vas desangrando. Llega el momento que te encuentras en un desierto. No tengo nada. Perdí todo. Entonces, ¿cómo vas a sobrevivir tú y los tuyos? Es ahí donde tenemos entonces que entender por qué aquel hombre llamado David dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Ese es mi fundamento. No dependo de la economía de la nación, dependo del banco del Dios del cielo, donde yo me someto y le busco. Y cuando mi arroyo se seque, Jehová sabe dónde enviar los cuervos de nuevo. Eso es lo que pasa en las iglesias. Nos olvidamos de estas estrategias que Dios nos revela de cómo vencer al enemigo. Pero mire algo. Usted la palabra, léalo con ojos espirituales. Verso número, mire esto, 8, segunda parte. Y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriéndolos hasta que no le dejaron ninguno. ¿Por qué Mizpa? Mizpa es un lugar de pacto. Si usted mira la palabra del Señor, cuando Jefté, el hijo de aquella prostituta, su padre tiene una relación con una prostituta y nace un hijo. Y le pone por nombre Jefté. Pero este hombre es casado, tiene su esposa. O sea que este hombre tiene una esposa, pero tiene relaciones con una prostituta. Pero el hijo de una prostituta no podía heredar nada. Era un cero a la izquierda. Entonces Jefté crece y los hermanos de él, por parte de padre, dicen: tú no tienes nada aquí. Tú no puedes heredar nada de nosotros. Tú eres el hijo de una prostituta. Nosotros somos los hijos de la esposa de nuestro padre, nuestra madre. Una mujer genuina ante Dios. Y usted se deprime. Y se va. Como esos muchachos que abandonan la casa porque son maltratados, porque son hijos de otro hombre. Y allá va el pobre Jefté. Y donde que lo que veían a él. Cuando él iba creciendo como muchacho, le decía: oh, Jefté, tu madre era una prostituta. Y él bajaba la cabeza. Se puso deprimido, oprimido. Pero Jefté tenía algo. Tenía una mente analítica. Dios le regaló algo a Jefté, una mente analítica. Él podía resolver y analizar problemas. Y llega el momento
que el pueblo de Israel tiene problemas de guerra. Pero no había nadie que pudiera levantar una estrategia, una plataforma de cómo vencer al enemigo. Y después que los ancianos votaron a Jefté por ser hijo de una prostituta, después de muchos años dicen, ay, pero un momento. Jefté, ¿tú sabes lo que había hecho Jefté? Jefté se había ido y había formado su propio ejército. Él comenzó a buscar a toda la gente deprimida que había en el pueblo y se daban, este muchacho es bien inteligente, decían, este muchacho es Jefté. Y Jefté dice, no, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro. Y Jefté formó así como un tipo de ejército privado. Y todas las batallas que él peleaba las ganaba. Porque era así un general terrible. Como que Dios le regaló esa mente para dirigir y planificar plataformas y perímetros y tantas cosas. Y los ancianos, los que votaron a Jefté, dijeron, ay, ¿por qué no buscamos a Jefté? Vamos a buscarlo. Ellos pensaban que Jefté era un tonto. Y allá llegaron los ancianos y encuentran a Jefté. Dice, Jefté, venimos a buscarte. Queremos hablar contigo. ¿Qué quieren decirme? Queremos que tú regreses a nuestra tierra. Y queremos que tú seas nuestro líder. Y él dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es así? No fueron ustedes los que me despidieron y me votaron años atrás. Porque se pasaban acusándome de que iba a ser una prostituta. ¿Qué culpa tengo yo que mi madre es una ramera? Eso tenía que acusar a mi padre, no a mí. Pero necesitamos ahora, Jefté. Ayúdanos, Jefté. Con una condición. Dijo Jefté, ¿usted quiere que yo sea su caudillo? ¿Su líder? No soy tan tonto como ustedes me creen. Hay un lugar de pacto. Hay un lugar donde Dios ve y la firma de Jehová está ahí. ¿Usted quiere hacer pacto conmigo? Vamos para la oficina de Jehová. La oficina de Jehová era Mizpa. Y ahí los llevó. Libro de los Jueces, capítulo 11. Jueces, capítulo 11. Gloria a Dios. Mire la palabra del Señor. Verso 11 dice. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló de todas estas palabras delante de Jehová en Mizpa. Aquí está el pacto. Mizpa era el lugar donde se hacían los pactos más grandes ante Dios. Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Gloria a Dios. El verso número 5 dice, y Samuel dijo, reunir a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Ahí es donde está la oficina de Jehová. Esa es la palabra en Josué capítulo 11, verso 8. Y los llevaron y los siguieron hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriéndolos hasta que no dejaron ninguno. ¿Qué yo aprendo de esto? De toda esta genealogía histórica. Para los que están escuchando con sus oídos espirituales. De que esto es un mapa de cómo usted y usted y usted y usted y usted y yo podemos aprender a descifrar y a vencer a Satanás en sus ataques contra mi persona, contra mi vaca, contra mis ovejas, contra mis terrenos, contra mis bueyes, contra mis camellos. Nada pudo ser tocado por Lucifer
a menos que Dios y le permitió Jehová a Satanás atacar a Job. Se multiplicaba todo. Tenemos que entender, amado, de que esto que está aquí son mapas espirituales. Lastimosamente, mucha gente la Biblia la usan como un cojín para sentarse. Por eso están como están. Ahora quiero que entienda algo. Verso 10. Porque hay lugares que el diablo escoge para residir. Fíjese. No simplemente lo geográfico, pero lo espiritual. Yo escribí un artículo hace un tiempo atrás que se llama ¿Conoces tú la dirección de Satanás? Conozco su dirección. Yo sé dónde Satanás vive. Un artículo que yo publiqué en un periódico, no sé dónde. ¿Sabes tú dónde él vive? O tu imaginación va volando como un pájaro errante, sin saber si tiene cabeza o pies. Mire esto. Versículo número 10. Y volviendo Josué tomó el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos los reinos. Ahí era que estaba la ubicación satánica, en Hazor. Si usted no le corta la cabeza a la serpiente, lo va a morder. ¿Y sabe lo que hace Josué? Él no podía quemar ninguna otra ciudad. Él no podía cortarle los pies a Satanás o las manos, por decirlo así. Tenía que cortarle la cabeza. Hazor era la cabeza, era la fortaleza de las potestades satánicas que usaban estas naciones que representan potestades del diablo para atacar el pueblo de Dios. Ahora mire esto, lo que dice Josué. En el versículo 11. Y mataron a espada a todos cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Todo, hasta los perros. Y a Hazor pusieron fuego. ¿Por qué? 3 versos más para que usted entienda. 3 versos más. ¿Por qué solamente a Hazor? Era la cabeza, la fortaleza satánica. Yo tengo que encontrar por dónde viene mi ataque y de dónde se está originando mi ataque, y ahí yo le voy a lanzar la bomba atómica de rodillas. Mire esto. Asimismo, verso 12, tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y todos los reyes de ella y los hirió a filo de espada y destruyó, mire esto, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Jehová había profetizado a Moisés y le había dicho, mira, dímele a Josué algo, que va a ser tu sustituto, que él tiene que aprender dónde se esconde el enemigo. Josué sabía dónde estaba la fortaleza satánica. ¿Y qué hace Josué? Mira lo que hace. Verso 13. Pero todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel. Únicamente a Hazor quemó Josué. Únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlo sin dejar alguno con vida. ¿Por qué? De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quemar, mire eso, sin dejar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Esto venía una línea profética. Y esa línea profética no se quedó con Josué.
Eso pasó hasta el día de hoy. Y cuando yo ubico dónde está la cabeza de la situación demoníaca o satánica, Dios me dice, hay una promesa para ti de victoria si tú sigues mis instrucciones. Mire, hay hogares destruidos. Hay hogares cristianos que es un infierno. Porque ellos no saben dónde está la cabeza del ataque. El hombre ha perdido la autoridad, el sacerdote de Dios. Josué nunca perdió la autoridad. Josué era terrible. Josué tenía una mente militar. Moisés no tenía una mente militar. Jehová necesitaba una mente militar para conquistar. Porque Moisés no lo resolvía de rodillas. Y hay tiempos de orar y hay tiempos de actuar. Moisés dice que cuando llegó frente del mar se arrodilló y dice, levántate, no es tiempo de orar, dice Jehová, es tiempo de actuar. Entonces, Dios levantó a Josué. Josué andaba siempre con la espada morada hasta el cabo. Y que cuando salió el ángel de Jehová, imagínense, cerca de Jericó, él se le tiró encima al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová tenía la espada afuera, desenvainada. Y Josué dijo, tú eres de nosotros, de tus enemigos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Al ángel de Jehová, imagínense. No. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová de los ejércitos. Y se arrodilló y dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Le dio instrucciones de cómo conquistar Jericó. Pero cuando uno lo coge en la carne, ¿qué pasó después? Josué sigue las instrucciones de Jehová y le da las vueltas a la ciudad y todo el mundo en silencio. Jehová envió un ángel que enterró las murallas, no las tumbó, las enterró. Y entraron. Pero más tarde, cuando dije, mira Josué, vamos para la ciudad de Jai, no te preocupes, porque cuando escucha los carnales, la gente que está en la carne, eso es el problema que usted tiene. Mira, no envíe tanta gente porque mira, esa ciudad es pequeñita. Allí lo que son 4 gatos. Hay como 3,000, Josué. Vete con 2 o 3 por ahí, recoge 2 o 3 por ahí, llévatelo, que va a ser un triunfador. Y le dieron tremenda pela. Bueno, que Josué se sintió tan avergonzado porque los acabaron y los corrieron cuesta abajo y mataron a algunos. Y Josué viene y se arrodilla. Jehová, ¿qué pasó? Me siento avergonzado. Jehová callado. Deja de estar escuchando comentarios de la gente. Escúchame a mí, dice Jehová. ¿Quieres dirección? Dobla tus rodillas. Apaga tu celular. Enrolla tu lengua para atrás y apaga esto. Y dobla rodillas y habla con el de arriba. Y él te va a dar las estrategias de cómo tú y yo ser vencedores. Yo las he aprendido. Y cada día que yo estudio la palabra, aprendo más de mi Señor. Porque dice, búscame y te voy a mostrar cómo tú vas a ser victorioso en todas las áreas. Pues yo hablaba con una persona, amigo de nosotros, mi esposa y mía, y él me decía estas palabras. Hoy día la economía está así, esto está así, la política está así y así. Y le voy a decir algo. Sencillito. Usted sabe que yo soy un siervo de Jehová, le sirvo a Jehová. Sí, lo sé, me dijo. Le dije, apréndase esto. Lo que es mío, es mío. Y lo que no es mío, no es mío. Y todas mis decisiones, yo las pongo en las manos de Jehová.
si Dios me las da, si yo las recibo, es porque Dios me las dio. Si yo no las recibo, es porque Dios quería que yo no las recibiera. Y detrás de todo eso, lo que yo no reciba implica que Jehová me está guardando a mí de algo en el futuro. Por tanto, si lo recibo, le doy la gloria a Dios. Y si no lo recibo, también le doy la gloria a Dios. ¿Por qué? Yo he aprendido algo. Que ya no me ciño yo, sino me ciñe otro. Y que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ponte de pie. Voy a orar por ti. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.